Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler para la serie GL Secret. Así que diciendo esto, comenzamos. Dulces ojos de la doctora Fa se abren con sorpresa. No es solo la dulce manager que entra, sino alguien más que estaba en sus pensamientos. Por favor, tomen asiento, dice en un tono tranquilo, tratando de que los que están en la sala no sepan cómo su corazón late por la bella actriz, que siempre la mira con sus ojos suplicantes. Doctora Fa, hoy traje a Earl para que examinara un sarpullido. Frente a la mirada tranquila del médico, simplemente lidiar con la mezcla de súplicas y leves amenazas de la actriz ya era bastante malo, pero ahora tiene que enfrentar la intensa mirada del médico. Sinceramente, Susie tiene miedo. Entonces, ¿qué sucede?, preguntó la doctora Fa. Ella todavía tiene sarpullido y tendrá una sesión de fotos en unos días. Quítese la camisa para que pueda examinarla adecuadamente, dice la doctora Fa. Sus ojos se cruzan, ninguna de las dos está dispuesta a romper la mirada, ambas plenamente conscientes de lo que estaba sucediendo, pero probablemente sea solo la manager, Susie, la que se queda con la boca abierta. ¿De verdad le estás pidiendo que se quite la camisa aquí mismo? Susie empezó a tartamudear. Si no se siente cómoda, puede irse. No tengo todo el día. Desafía la doctora Fa, recorriendo con la mirada la camisa blanca ajustada. El primer botón se desabrocha con calma, haciendo juego con la mirada desafiante del médico frente a ella. La actriz se muerde los labios. A pesar de las advertencias de Susie, ella no dará marcha atrás. Si el médico quiere provocarla así, ella demostrará que no tiene miedo. Cuando se suelta el segundo botón, sus ojos permanecen fijos, el uno en la otra. La doctora dijo una vez que no quería que nadie más, excepto ella, viera su piel blanca y suave. Si todavía siente lo mismo, no la dejará desabrocharse todos los botones. Con dos botones desabrochados, se puede ver su suave piel. El tercer botón se está deshaciendo lentamente. Cada par de ojos en la habitación, conteniendo la respiración. Pero solo las dos personas involucradas saben lo que realmente significa. Ya es suficiente, necesito examinar a mi paciente en privado. La voz de la doctora Fa interrumpe el proceso de desabrochar el tercer botón. Las otras dos personas en la sala se miran con torpeza. Susie es la primera en recuperar la compostura, apretando rápidamente la mano de la bella actriz bajo su cuidado. Aunque intenta parecer imperturbable, Susie sabe que la mano que sostiene está temblando. Por favor, cuídala, dice Susie. No está segura de si el sarpullido que la actriz dice tener es real, pero para asegurarse de que sanará a tiempo para la sesión de fotos de la portada de la revista, tuvo que engañar ligeramente a la doctora Fa. La puerta de la sala de exploración se cierra de nuevo, pero esta vez solo están el médico y la paciente, sentados en silencio, mirándose. La doctora Fa mira los dos botones desabrochados de la camisa blanca. Deja a un lado el expediente de la paciente, se levanta y camina hacia el frente de la mesa, donde se sienta la bella actriz. En la sala de examen solo dos personas conocidas permanecen en un estado que no es del todo ordenado. La actriz mira a la mujer del camisón blanco que está parada frente a ella. Su médico la pone nerviosa, pero no la deja saber cuánto la han perturbado las desafiantes palabras de la doctora Fa. A pesar de que han estado juntas muchas veces, el tiempo que estuvieron separadas hace que sea imposible no sentirse tímida ahora. Déjame ver el sarpullido, dice formalmente la doctora Fa, con voz firme, mientras su corazón comienza a normalizarse. Pero parece que el corazón de la actriz todavía está acelerado por la emoción.
La camisa blanca ajustada se desliza lentamente, revelando una espalda esbelta. Los ojos se detienen en aquella mujer. Los dedos recorren ligeramente la espalda y sopla suavemente, lo que hace que la examinada se muerda el labio con fuerza, tratando de contener las lágrimas. Una oleada de emoción le recuerda que están cerca, pero que no pueden tocarse. Recuerda cada toque familiar, pero ahora no puede tenerla. Los ojos de la doctora Fa, que alguna vez anhelaron el contacto, se quedan quietos nuevamente cuando la mujer se gira para mirarla. Sus miradas se encuentran en silencio, cada una queriendo saber si hay alguna alegría escondida debajo de la superficie. Los labios de la actriz se abren como si hablara, pero vuelve a quedarse en silencio. Doctora. Los pequeños brazos que le rodean el cuello devuelven la atención de la médica a la mujer que tiene delante. La cercanía vuelve a ser su toque familiar. Los ojos suplicantes que una vez adoraba, cada vez que los veía, hacen que su corazón no quiera pensar en nada, más que en el hecho de que solo están ellas dos aquí, solas. Dos pares de ojos continúan mirándose fijamente en la sala. La doctora Fa desvía primero la mirada, junto con su delgada mano que lentamente se desenvuelve de la otra persona. La bella actriz observa la espalda bajo el vestido blanco mientras avanza hacia la puerta, con el rostro lleno de sentimientos de haber sido menospreciada. Ha llegado a tales extremos, pero la doctora parece indiferente. El sonido de la puerta al cerrarse hace que la mujer molesta se sonroje con una repentina oleada de enrojecimiento. La actriz comienza a quedarse sin aliento. Los ojos tranquilos de la doctora hacen que su corazón se acelere, como si estuviera esperando que la acepte o la rechace. Quítatelo para que pueda examinar, dice la doctora Fa. Su mirada fija se dirige al pequeño trozo de tela que aún la cubría, haciendo que la mujer, que aún tenía rastros del sarpullido, se sonroje aún más. No es exactamente un desafío, considerando que están solas en la sala de examen. Si no me vas a dejar examinarte, entonces vete, dice la doctora. Terminamos, déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.